Saludos a todos en nuestra intervención sobre los sacramentos. Como ya dijimos anteriormente, en la anterior empezamos por el matrimonio porque nos llamó mucho la atención, pero habría que seguir un orden. Con lo cual, ya habiendo aclarado el matrimonio en lo que hemos sabido aclarar, pues vamos a entrar en lo que sería el bautismo. El bautismo es el primero, entonces hay que ver por qué es el primero. Para hablar del bautismo, lo primero que tenemos que ver es que se dice perdón, tengo que mirar un poco el texto que se está yendo, que es para el bautismo se hace, perdón por la interrupción, se hace para limpiar el pecado original. Así de fácil, limpia el pecado original. O sea que cuando venimos al mundo, venimos con el pecado original. Ahora hay que ver en qué consiste ese pecado original que tenemos que limpiar y por qué es así. Tenemos que volver un poco a lo que dijimos cuando hablamos de las tres preguntas, de las espiras, de la corriente de las formas del taoísmo. Y dijimos que cada espira, lo presentamos por circunferencias, pero sabemos que son espiras, sería un grado de existencia. Los grados de existencia, como ya dijimos, son los que dependen, se les da el apoyo de la materia para ver si llegan a religarse a lo que en realidad ya era. Aquella línea de puntos, que el primer punto era el verbo y los demás también, y algunos puntos nos apartamos, tenemos que volvernos a religar, entonces nos dan unos medios que serían los grados de existencia, los que nos hagan falta. En cada grado nos dan la ocasión para que lo hagamos, para ver si podemos volver a ser lo que éramos en un principio, es decir, el verbo y apuestos. Es decir, volver a la esencia pura que todo ser tiene dentro de sí. Todos llevamos a Dios dentro, como ya hemos dicho. Entonces, tenemos que limpiar el pecado original. ¿Cuál sería el pecado original? Originalmente, si veremos nuestro judeocristianismo, hablamos de Adán y Eva, el paraíso, lo que es el paraíso. Entonces, Adán y Eva, ya hemos dicho, los colocan allí para que pasen de la dualidad a la unidad. Son dualidad porque vienen de una espira inferior, por lo tanto les han dado la ocasión del estado humano a ver si en ese momento la dualidad se convierte en unidad, pueden religarse y llegar a ese centro del círculo que dijimos, donde se produce el andrógino y se produce la identidad divina o la realización de lo que hemos hablado que eran los misterios menores. Bien, entonces ocurre que, claro, viene la caída. El tentador viene y se pone en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el árbol prohibido, y tienta a Eva. A Eva la tienta y le dice, tenéis que comer de ese fruto. Dios nos lo ha prohibido. Claro que os lo ha prohibido, porque si coméis de ese fruto seréis como dioses. Con lo cual establece una diferencia que Eva no coge. Seréis como dioses. La pregunta es, ¿acaso Dios es distinto de nosotros y tenemos que llegar a ser como Él? ¿Es distinto o somos nosotros los distintos? Esa es la pregunta. Entonces Eva cae, evidentemente, cae Adán, comen, y entonces a partir de ahí, como ya hemos dicho alguna vez, Dios dice tenéis que morir. Morir, evidentemente, se habla de la muerte iniciática, morir a la estupidez de la dualidad. Habéis entrado en la ciencia, en el bien y en el mal. Habéis entrado en el campo de la dualidad. Tenéis que superar la dualidad en este estado. Entonces, para superar la dualidad, la religión pone una serie de herramientas para ver si te religas otra vez, a través de la tradición sagrada. Tradición sagrada, ya las dijimos todas, taoísmo, hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, islam y algunas otras que citamos como el mateísmo, etc. Nos basaremos en estas 6 básicas que son las más conocidas, concretamente en el cristianismo, que es la nuestra. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cada vez que pasamos de una espira a otra, es decir, pasamos de una espira inferior al estado humano, hay una serie de ritos. Ritos sabe qué quiere decir, orden universal, que es lo que la religión da a las tradiciones sagradas a través de sus ritos, quiere decir orden, lo que se precisa para pasar del caos al cosmos. Y claro, el primero de los ritos es que vas a entrar has entrado o estás entrando en un estado de existencia nuevo, que es el estado humano. Entonces, en cada grado de existencia que entres, el estado humano, todas las espiras que hayan que sean sobre la existencia, lo formal, tendrán un rito que les ayude a limpiar lo que traen del estado, de la estado anterior, de la espira anterior. Lo que no han resuelto está en un estado formal, lo cual quiere decir que no lo han resuelto, porque si lo hubieran resuelto todo ya no estaría en un estado formal, estaría en un estado superindividual, serían ángeles, no necesitarían el cuerpo.
Pero como pasamos las espiras en estados formales, los de existencia, los que estamos fuera, pasamos por la forma y por lo denso. Por lo tanto, venimos de lo denso y en el estado humano estamos en lo denso. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos las diferencias, todo lo formal está, lo que nos rodea. Bien, entonces, para que entrar en ese estado, lo primero que se le pone, el primer rito que se le pone, es lo que llamamos el bautismo. Cada espira debe tener el suyo. Le llaman bautismo, pongan el nombre que quiera, el primero. Que te da la ocasión a que entres en este nuevo lo más limpio posible. Que tengas la ocasión de limpiar eso. Entonces, esto se hace virtualmente. Entonces, el rito se te imprime siempre virtual. Lo tienes. No lo puedes hacer dos veces. Ya lo llevas implícito, tu alma ya lo tiene. Por si quiere hacerlo. Es decir, por si lo quieres hacer efectivo. O sea, depende de nosotros. Entonces, indudablemente, lo que hace el rito es darte esa ocasión. Y la primera ocasión es decir, virtualmente te quieres limpiar de todo lo que traías, porque todo lo que no has resuelto antes lo tendrás que resolver ahora. Entonces hay un proceso de los sacramentos que resolverán toda tu vida según cómo la estés llevando, evidentemente. Por eso el bautismo es básico que sea el primero. Limpia el pecado original, ¿por qué? Porque el pecado original lo estamos cometiendo todos, o lo hemos cometido en el estado anterior. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya lo hemos dicho alguna vez. No es que comiera Adán y Eva, es que estamos comiendo todos cada día. No comemos de la dualidad. Siempre estamos en el mundo dual. Este es bueno, este es malo. ¿Qué mal lo hacen los demás? Vamos a corregirles. ¿Y yo cómo lo hago? ¿Me voy a corregir? Eso ya sería un buen paso. Pero siempre estamos en el campo de la dualidad. Nos estamos tragando el árbol de la ciencia del bien y del mal constantemente. En el mundo profano de la calle es constante. Entonces es necesario que los ritos entren en juego. ¿Qué ocurre con el bautismo? ¿Por qué es el primer rito? Bueno, es el primer rito porque se equipara. Bueno, haremos una equiparación de lo que eran, tenemos que volver un poco a lo que era el hinduismo con su Manvantara, que era el ciclo de la humanidad, de Génesis, Apocalipsis, y todos los pasos que había en medio, que habían las 4 edades. La edad de oro, la de bronce, la de plata, la de hierro. La edad de oro los brahmanes dominaban, que eran los sacerdotes, el que llevaba la autoridad espiritual. En la segunda eran los políticos militares, los kshatriyas. En la tercera eran los autosuficientes, los que creaban riqueza, los vaishyas. Y en la cuarta, los que eran trabajadores por cuenta ajena, que serían los shudras. Entonces, digamos que en el principio, cuando ya ha habido la caída, ya, si están los yugas en el Manvantara, es que la caída se ha producido. Es que el rey ha tenido los 4 hijos, han sido los 4 distintos, como dijimos en el asunto del Manvantara anterior, que dictamos anteriormente. Manvantara de ciclo, quiere decir. ¿Qué significa? Significa que, esto lo explica Guénon en un texto que quizás lo leamos directamente, si nos perdonan, de no hacerlo así, lo leemos, luego lo traducimos, que explica cómo empieza la edad de hierro, el Kali Yuga, la final. ¿Por qué empieza la final, la edad de hierro? Empieza porque ya está muy lejos de lo que era el centro del círculo, de lo que era el paraíso. Se ha ido alejando. La edad de oro, la de plata, la de bronce, la de hierro, ya está en el límite. Entonces, ¿cuándo empieza el límite? Según explica Guénon, lo pueden leer en Autoridad Espiritual, Poder Temporal, dice el Kali Yuga, allí explica que unos 6.000 años antes de Cristo. Teóricamente, bíblicamente, para nosotros sería Babel. Babel es la caída. Babel significa confusión. Y es una torre que levantan el hombre, ella está muy apartada de la espiritualidad, sabe que ha venido un diluvio y quiere hacer una torre que llegue hasta el cielo, por si viene un diluvio que se salven, que sea diferente y que la construyen ellos mismos a base, hacen ladrillos. Ya no usan la piedra y la madera natural que da la naturaleza, ellos hacen ladrillos. Por lo tanto, ya son las opiniones particulares de los hombres que se lo montan por su cuenta para, indudablemente, tener y poder hacer esa torre que les ciega, vamos, que les provoca la fuga, la salida por su propia cuenta. Entonces, cada ladrillo es una relatividad, son las relatividades de cada uno que se ponen de acuerdo en lo que pueden y en lo que no pueden para ir haciendo la torre. ¿Qué quiere decir? Que han dejado la voz del absoluto. Es decir, el hinduismo explica, esto no lo dijimos cuando hablamos del mantra, pero lo podemos decir ahora. El hinduismo explica que en la edad de oro todo acto era ritual. Esto sí que lo dijimos. Que luego iba degenerando y que en la edad de hierro, que es la última, pues el acto es profano. Y hay ciertos núcleos espirituales que se mantienen.
Pero, por ejemplo, había unas características típicas. Durante el Manvantara, en la Edad de Oro, hay un solo idioma. No hay idiomas distintos. Todo ser humano habla el mismo idioma y lo conoce. Incluso los hijos, la generación de los hijos no se tiene por contacto físico. Los hijos aparecen por generación espontánea. Es decir, que dos se enamoran, lo que hablamos que era, se enamoran, se miran y solo mirándose y viéndose desarrollan aquel espíritu, porque todo es espíritu, todo es rito, y por generación espontánea nace un nuevo ser al estado humano, lo que es tener un hijo. Esto en la edad de plata parece ser que era algo parecido, pero ya no era lo mismo. En la edad de bronce indudablemente había algún roce físico, aparte del amor y lo que hubiesen. Y en la edad de bronce, en la edad de plata, aún se hablaba el único idioma. Pero en la edad de bronce ya empezaron a nacer otros idiomas, aunque todos conocían el idioma común. En la edad de hierro, a partir del Kali Yuga, evidentemente, a partir del Kali Yuga, pues empieza la Babel, que significa confusión, supongo que ya lo sabían, la Biblia dice, es una palabra hebrea, Babel, que están confundidos, vamos, que se confunden. Confusión, allí sí que se pierde el idioma de siempre y entonces la realidad se produce y nacen los idiomas. Y los dharmas característicos, según la tierra que ha nacido, el hombre es distinto, empieza a hacer las diferencias, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos hoy en día. Empiezan las guerras, empieza la conquista del espacio, yo tengo más espacio que tú, yo pongo esta bandera y esto es mío, aquello es tuyo. Todo eso empieza en el Kali Yuga. Es lo que decir, lo que nosotros hemos valorado como historia, porque es lo que nuestra razón nos permite llegar a saber, por restos que hemos visto, arqueológicos o lo que sea, de que la historia del hombre es esa. La historia que conocemos del hombre es Kali Yuga, es caída. En la edad de oro o en la edad de plata, incluso en la de bronce, tener un terreno, un dominio, que este es mío y esto es tuyo, y si no te declaro la guerra, es una imposibilidad metafísica. Esto solo se hace en el Kali Yuga. Y a partir del Kali Yuga, los hijos se tienen no solo por contacto físico, sino que el contacto físico es a través de lo sexual, que son los órganos de secreción. No es que no sea un acto sagrado, evidentemente lo es, porque ya lo dijimos, la extinción del ego se produce, cuando dos se enamoran desaparece el mundo, acceso a los misterios mayores que dijimos que tenía el matrimonio, todo eso se da. Pero en la edad de hierro, quiero decir, ya nos toca pues unirnos, conocernos bíblicamente, por decirlo de forma elegante. Hay que conocerse. Y la prueba es que es un placer biológico genial, ayuda a que sea esto, y entonces van teniendo hijos. Y recuerden que la finalidad del matrimonio no es tener hijos, es que de la dualidad se forme la unidad, que cuando ellos dos se miran y el mundo desaparece, se forma una unidad. Esa es la finalidad. Y como consecuencia de eso, se conocen y a consecuencia de que se conocen tienen hijos, porque biológicamente la voluntad universal lo ha creado así. Eso es lo que tenemos. Bien. Entonces, vamos a lo que era el pecado original. Estamos en el principio de nuestro estado humano y empezamos en que ha habido una caída. Y cada vez que venimos al mundo, venimos con una caída. Esa caída no la hemos limpiado todavía, o lo que hemos llevado pendiente. Y el bautismo es el que nos ayuda a hacerlo. Es un rito. El bautismo, ahora hablamos del bautismo de agua, porque hay otros bautismos y los diremos al final. Entonces, en el bautismo hay un planteamiento que se hace, que es que el mundo profano, fanos es templo y pro que está fuera, que no ha cruzado lo sagrado, o sea, el mundo que no quiere saber nada de la religión es falsa, todo es falso, y esto nos están tomando el pelo. ¿Por qué tengo yo que pasar por los ritos? ¿Por qué tengo que bautizarme a un hijo que acabo de tener? Ya crecerá y él decidirá si tiene que bautizarse o no tiene que bautizarse. A los 25 años, yo no soy quien para ir contra su voluntad. El bautizarse o no bautizarse, a ver, es un regalo del cielo. No es una voluntad humana propia, sí que es una voluntad humana porque la voluntad de los padres es que el hijo recién nacido ya reciba virtualmente el rito, el sacramento del bautismo. La sacralidad se le produzca de forma virtual en él, de forma que él puede crecer y renunciar a ella y lo que sea. Pero el día que quiera, o el día que vea, aunque pasen 30 años y él no crea en nada, puede un día llegar a creer algo. Le dan esa ocasión, y ese día que pueda llegar a creer algo, que pueda ver que hay espíritu, que no solo es materia lo que domina en el mundo, si quiere entrar, ya estará bautizado. Lo llevará virtualmente. Podrá ejecutar aquello que ya tiene y entenderá por qué sus padres, por un acto de amor, lo han hecho cuando era niño. Él es libre de no hacerlo efectivo. Evidentemente no le hace ningún daño que lo bauticen.
¿Que lo puedo decir a los 25 años? Pues sí, no estaría mal. Es una pena que, claro, vamos a suponer que llegase a la muerte física y no ha decidido nada, bueno, pues tendría que pasar al siguiente estado, a la siguiente espira que le toca vivir porque ha muerto físicamente, y allí le esperaría otro bautismo, o como se llame, el primer rito que te limpia de lo que venías de anterior. ¿Eh? Eso estará siempre ahí. Es un acto de amor que los padres cojan al niño y lo bauticen, pasen por el bautizo. Están entrando en la armonía universal de lo que le da la tradición sagrada, que es el regalo de la religión, para que se religuen. Los que lo entienden lo ven así. Y entonces el niño ya nace con esa virtualidad encima. Luego le dan el que nos queda una educación religiosa, evidentemente van comiendo con los sacramentos. Lo tendrá el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía y los que vayan viniendo. Regularán su vida. Pero el bautismo es básico en esto. Entonces, el bautismo es un nacimiento A. Y hemos dicho que el bautismo A es el nacimiento de agua. Se despierta. Cuando Cristo se bautiza en el Jordán, lo bautiza Juan Bautista. Allí lo bautizaba porque estaba descubriendo, oye, pasar a ver el Espíritu, que el Espíritu es lo que tenéis. Entonces el bautismo de agua se sumerge en agua que le limpia el pecado original, la simbología que tiene el agua ahí, para que él virtualmente ya esté situado. Pero luego va creciendo y se puede producir el segundo nacimiento. El segundo nacimiento es la vía iniciática. Él lo dejo todo y sigo al verbo. Y me libero hasta de mí mismo. Esto sería la vía iniciática. El cumplo con los mandamientos y me salvo sería la vía exotérica, lo que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. A ver, ¿qué quiere decir? Que después del bautismo del bautismo de agua, puede venir el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es la vía iniciática. Lo dejo todo y le sigo. Los apóstoles, hay un párrafo bíblico que los apóstoles reciben de Cristo, les dice, bueno, lo hemos repetido una vez creo, que Cristo le dice al Padre que tú y yo somos uno, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que pueda ser eso. Entonces, yo les prepararé un sitio para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, de las muchas moradas que tiene mi Padre. Se lo explica a ellos. Entonces ellos esto no lo entienden porque les dice al principio, para eso yo tengo que irme, tengo que desaparecer. Porque mientras me veáis, no me estáis viendo. Me veréis cuando me haya ido y veáis el Paráclito. Aquí esto nos lo contaba nuestro maestro, que siempre añadía el chiste final, que cuando Cristo hablaba de esta manera, salía Pedro, que era el exoterista, y decía, maestro, cada vez me gusta más cómo hablas porque no entiendo nada. Era un chiste que salía, que nuestro querido maestro José Sánchez, el de la librería Almirán, nos lo decía. Decía cosas cómicas también. Bueno, como chiste está bien, pero queremos decir que tienes que ver que desaparece la forma para captar el espíritu. Lo hemos dicho una vez también, creemos que el budismo puro te dice, el budismo, la vía iniciática, si ves al Buda en tu camino, mátalo. Es decir, no te quedes con la figura del príncipe Siddhartha haciendo de Buda, no te quedes con la figura física de Jesús de Nazaret, coge el Paráclito. Eso lo hace el que lo deja todo y le sigue, pues lo deja todo, deja la forma. Y si deja la forma que ha adoptado el verbo cuando ha adoptado la naturaleza humana, en nuestro caso, el caso de Cristo, en los budistas, el caso del príncipe Siddhartha haciendo de Buda. Trasciende el cuerpo. ¿Ves allí? Entonces, a los apóstoles, ¿qué les da? Viene el bautismo de fuego. ¿Qué es el fuego? Lo dijimos cuando hablábamos de la Trinidad. A ver, en la Trinidad decíamos que el ejemplo que había era una casa oscura donde en la habitación central se enciende una vela. Entonces, cuando entras en la casa está oscuro, pero ves que sale algo de luz. Y tú, a través de la luz, vas buscando la luz y llegas a encontrar el centro de la casa con la vela encendida. La vela sería el Padre, la luz sería el Hijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie llega a la vela si no es a través de la luz. Y el Espíritu Santo sería que pones la mano y te quemas. El calor que emite. ¿Qué quema? Al ego. Al ego lo quema. Porque cuando ya eres espíritu, te puedes poner el fuego y no te quema. ¿Qué es el espíritu? El fuego que viene y no te quema, porque ha trascendido el ego. Ya eres espíritu. Eso se produce en los apóstoles en Pentecostés. Cuando vienen las lenguas de fuego, cuando viene el Paráclito. El Paráclito es el Espíritu Santo. Paráclito lo dice, no sé si es una palabra hebrea, es la que dice Cristo a los apóstoles, es el Espíritu Santo. Con la presencia del Espíritu Santo se produce esas llamas de fuego que llevan en las cabezas y entonces se crea una unidad.
y ya es el Espíritu que habla. Dice, hablan todos los idiomas, no es que hablen todos los idiomas, hablan el idioma que todos entendemos, el de la mirada, el idioma de lo que los enamorados se miran y no hace falta que digan nada, está todo dicho. Eso es lo que ven los apóstoles y eso, al dirigirse a los demás, saben expresarse de esa manera que el mundo capta el Espíritu. Entonces son apóstoles, con el bautismo de fuego. Ese es el bautismo de fuego que tiene que llegar. ¿Cuándo llegaría? En nuestro campo de los sacramentos, en la confirmación. Es el Espíritu Santo que baja. Entonces ya está preparado el ser que recibe la confirmación para acceder a los misterios mayores. El matrimonio y el orden, de los que hablamos. Adelantamos algo de esto. Entonces, este sería el bautismo de fuego. Entonces, el bautismo de fuego empieza en Pentecostés y se culmina ¿dónde? Pentecostés sería con el ciclo que se hace al año que tenemos los solsticios y los equinoccios, el bautismo de fuego coincidiría también con el equinoccio de primavera, que coincidiría con la resurrección de Cristo. El tercer día está parada la esvástica, que lleva los solsticios y los equinoccios, se para y luego arranca. Se para en diciembre, el 21, arranca el 24 por la noche y entonces al mismo tiempo arranca en el equinoccio, evidentemente, cuando se produzca el equinoccio, que demuestra la resurrección. Ahí naces y ahí empieza el fuego. Ahí empieza Pentecostés. Y ahí hacen toda su labor de Pentecostés. El Espíritu habla a través de ellos, el apostolado crece por todos lados. El cristianismo se expande por todas partes hasta que llega el solsticio de verano. En el solsticio de verano el fuego ha culminado el máximo. El día es mucho más largo que la noche. Tiene la máxima extensión del día y la mínima la tiene la noche. Y a partir de ese día, la noche va creciendo poco a poco y el día minorando. Y se produce la realización descendente. Y eso es el bautismo de sangre. El bautismo de sangre es que yo me sacrifico, quiero convertir lo profano en sagrado, sacrificarse es esto, y a una realización descendente, que llegaría hasta el equinoccio de otoño y luego hasta el solsticio de invierno otra vez. Eso sería lo que es el ciclo que llevamos nosotros anualmente, la simbología que tenemos. Y ahí estaría el bautismo de sangre, que lo damos todo, hasta nuestra sangre, por los demás. No hay mayor acto de amor que dar la vida por los amigos. Esto lo dice el texto sagrado. Esto, no sé si lo contamos, se lo expliqué yo porque estaba escrito en el frontispicio de una iglesia que entramos con un párroco al que yo le hacía de secretario, de que yo daba cosas, y lo leí, yo le dije, yo hice el chiste, bueno, el chiste no, la estupidez, de decir esto es mentira, el mayor acto de amor es el que da la vida por los enemigos. Y el señor párroco me dijo, pero hay enemigos. Se quedó en Pancho. Los enemigos te los creas tú. No hay más enemigos que los que tú te crees. Nadie es enemigo tuyo. No te hagas este montaje. Eso estaba muy claro. Entonces, era aquello que dar la vida por los amigos. No. ¿Qué hace Cristo? Da la vida por todos nosotros, hasta la última gota de sangre, por el perdón de los pecados. Eso es el bautismo de sangre. El bautismo son los tres importantes, son los tres pasos que podemos hacer. No lo hizo para que lo hagamos nosotros. Para que pasemos el bautismo de agua, que nos lo pasen nuestros padres, eso es genial, eso es un acto de amor total, que lleguemos, si llegamos a dejarlo todo de seguirle, que iniciemos el bautismo de fuego, donde ya podemos, como somos espíritu y nos da la llama, es una maravilla, no nos puede quemar, somos espíritu, el espíritu no se quema. Y después, si estamos aquí, imaginemos que no hemos muerto físicamente, hemos realizado los misterios menores, hemos realizado el estado humano y hemos realizado el universo entero. El Jivamukta del hinduismo, el Bodhisattva del budismo, el Rasul del islam. El maestro Edgar, que cuando yo estaba, donde ni Dios era criatura, y cuando salí tuve un Dios. Lo que explica él siempre de la inmanencia y la existencia, lo de fuera. Es decir, ahí hacemos una relación descendente. El Jivamukta o el Bodhisattva o el Rasul, es que físicamente no se ha muerto, ya ha realizado los misterios mayores. ¿Qué hace? Hace un acto, hace una acción que es una acción ritual. Eso es el karma, lo que se llama karma en el hinduismo. Nosotros lo hemos discutido una vez, pero karma es acción. Acción y acción ritual, porque es la acción de cara a la realidad universal. Y la realidad universal, una acción que no sea ritual, es que es una pura nada, no la considera ni acción. Acción es acción ritual, acción que forma parte del orden universal, que te ordena a ti mismo, que te ayuda a que te conviertas en lo que ya eres. A que ese punto que se fue se dé cuenta de que está ahí. Y que si el primero es el verbo y los demás son el verbo, tú eres el verbo igual
y dependes del primero, porque el primero y tú sois lo mismo. Y en el principio se está manifestando siempre. Dios crea los cielos y la tierra, no los creó un día, los está creando siempre, en el eterno presente. A eso es a lo que tenemos que volver. Entonces, los 3 bautismos son básicos que los tengamos en cuenta para eso. Regulan nuestra vida. Que los podemos hacer, depende de nosotros. Podemos pasar por la vida sin hacer el bautismo de agua y sin hacer ninguno. Bueno, nos llegará la muerte física, iremos a otra espira, evidentemente, porque el alma es inmortal y tendrá que pasar lo que tenga que pasar. Lo que no ha pasado aquí lo tendrá que pasar allí. En el siguiente, hasta que lo pase. Tenemos la ocasión de hacerlo. Nos bautizamos. Damos gracias, en nuestro caso, estamos bautizados desde niños. La educación era esta y yo doy gracias por eso. Yo y los que pensamos como yo, los que estamos como nosotros. Intentamos el bautismo de fuego, pues no digo que no, están las vías iniciáticas. Muchos de nosotros estamos en un grupo que hacemos metafísica y es posible, y algunos de nosotros pues las habrán adoptado o no las han adoptado. Es una cosa personal de cada uno que aquí no vamos a transmitir, porque es una cosa individual de cada uno. Lo que quiera hacer, podemos hacerlo, el bautismo de fuego. Si llegamos o no llegamos al bautismo de sangre, no lo sé. Si llegamos a culminar los misterios mayores, si llegamos a ser el Bodhisattva o el Rasul o el Jivan Mukta, pues si llegamos ya lo veremos. No nos daremos cuenta, porque nuestra acción que salga, saldrá sola. Y haremos el bautismo de sangre, que es el del sacrificio, que no significa nada, ya lo hemos dicho 1000 veces, no significa nada un sufrimiento físico, significa convertir lo profano en sagrado, que como la acción será ritual, nuestros actos harán que el mundo profano tenga la posibilidad de captar lo sagrado y pueda convertirse. Esto es el bautismo de sangre. Y esta es la culminación que podemos hacer en nuestra vida. Puede que nos hayamos dejado algo del bautismo, pedimos perdón por ello, pero en fin, creemos que con esto quedaría explicado el primer sacramento necesario para el principio de nuestro paso por el estado humano. Esa vida que llevamos, que tenemos desde que nacemos a este mundo hasta que la muerte física nos lleva al siguiente. Esperemos que se haya podido entender. Cualquier cosa que tengan estamos a su disposición, del bautismo, de lo que sea, y entonces ya intentaremos preparar ahora nuestra próxima intervención con el sacramento de la penitencia, lo que se llama la confesión. Muy interesante, porque es una apreciación nuestra que es interesante, pero la hablaremos en la próxima vez. Gracias por estar con nosotros. Estamos a su disposición y buenas noches, aquí es de noche, y buenos días o buenas tardes cuando nos estén escuchando, como decimos siempre, y estamos a la espera de lo que ustedes nos digan. Gracias por su atención.